Dios te bendiga. Vamos a meditar hoy en un pasaje precioso que está en Mateo 8:26. Vamos a leer la palabra del Señor allí y dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en este precioso pasaje encontramos a los discípulos en una barca cruzando el mar de Galilea. De repente se desata una tormenta violenta, sorprendente. Sus discípulos, pescadores experimentados, acostumbrados a esto, llega un momento en que se dan cuenta que la tormenta está metiendo el agua, que esto se salió de las manos y entran en pánico. Pero mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba durmiendo. Mire las respuestas de Jesús muchas veces cuando nosotros entramos en pánico. Él con esa paz y tranquilidad nos dice: tranquilo, yo estoy contigo en la tormenta. Amén. Entonces, el Señor se levanta y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombre de poca fe? Y se levanta y reprende los vientos y reprende al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces este versículo contiene una pregunta que Jesús nos sigue haciendo hoy. ¿Por qué tienes miedo? El miedo surge cuando perdemos el control. Los discípulos tenían experiencia en el mar, como yo lo he dicho, pero mientras manejaban la barca todo iba bien, mientras las olas estaban tranquilas todo iba bien, mientras yo sepa para dónde voy todo va bien. El problema es cuando todo se pone negro. El problema es cuando no sé hacia dónde voy. El problema es cuando todo se me sale de control. Entonces ahí es donde viene el miedo. Y ellos entraron en ese miedo y comienzan a decir: maestro, sálvanos, porque la tormenta era muy fuerte. Así también nos pasa a nosotros. Tenemos paz, ¿cierto?, hasta que algo se nos sale de las manos. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces se nos sale de las manos es la salud. Y eso nos da miedo cuando ya dice el médico: váyase para su casa, no hay nada que hacer por usted. Recuerdo una hermana que se llamaba Celina, o se llama Celina, cuando yo estaba pastoreando en la iglesia de Juncal y Villa de San Andrés. Y esta hermana tenía cáncer. Y los médicos le dijeron: doña Celina, váyase para donde su casa, donde su familia, porque desafortunadamente ya su cáncer no podemos hacer nada, mejor que muera en su casa. Y ella se fue para la casa. Ella vivía allí, tenía la familia, la mamá en Villas de San Andrés. Pero ella tenía algo bonito, era que ella siempre quería escuchar la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios trae paz. Cuando escuchamos a Cristo trae paz. En medio de la tormenta, escuchar esa voz que dice: ¿por qué tienes miedo? Tranquilo. Y que se levante y reprenda el viento y el mar, y uno ve ese milagro. Oiga, se queda uno tranquilo y dice: no, que venga lo que tenga que venir. Ahora sí que me echen las olas más fuertes. Jesús va conmigo. Entonces la hermana Celina, ella siempre me decía: pastor, sáqueme en la culto. Le decía: hermana Celina, pero es que usted está muy enfermita. Ella tocaba sacarla en una silla mecedora porque ya no podía caminar. Le decía: no importa, pastor, yo quiero escuchar la palabra de Jesús, escuchar la palabra de Dios. Y la sacábamos. Muchas veces llegué, y como allá no teníamos un lugar específico, un templo, una capilla donde hacer los cultos, lo hacíamos al aire libre. Y muchas veces ella me decía: pastor, sáqueme. Yo le decía: hermana, pero es que está lloviendo, está serenándome, eso me le va a enfermar más. Ya: no, pastor, sáqueme, que yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y esta señora me obligaba prácticamente a sacarla, y la sacábamos entre varios, y ella ahí serenándose, tal vez con una sombrilla y un trapo arropándose, escuchaba la palabra de Dios. Oiga, yo me quedé aterrado con esta señora. En medio de una tormenta tan terrible como es un cáncer, esta señora quería escuchar la voz de Jesús. Le traía paz. Un día cualquiera me dijo: pastor, hoy quiero que ore por mí. Yo creo que ahora sí me voy a morir. Yo le dije: ¿y eso, hermana Celina? Yo pensé, dije: bueno,
me tocó hacer lo que menos me gusta como pastor, servicios fúnebres. Y me dijo, no, pastor, yo creo que ahora sí me voy a morir. Yo le dije, ¿por qué, hermana Celina? Me dijo, pastor, porque es que esta mañana tenía un hambre tan terrible que me levanté y en la cocina encontré un pedacito de pescado, una colita y un poquito de un pedacito de yuca, pastor, y me lo comí. Y vea, pastor, que eso me ha caído mal en el estómago. ¿Cómo estoy mal, pastor? Y yo me quedé así, asustado. Yo le dije, hermana Celina, pero es que usted no puede comer. Usted lo único que le estaban dando era agua porque usted no podía ingerir nada. Yo no sé, pastor, pero a mí me dio mucha hambre y yo me levanté y comí. Yo dije, bueno, vamos a orar. Y oramos por esa tormenta. Le dijimos, Señor, tú estás con ella, yo te ruego que hagas algo. Pasado unos días, vuelvo otra vez al pueblo y veo a la hermana Celina bajándose de la buseta con 2 bolsas de comida, de compra que había hecho en Aguachica. Y yo me quedé así, le dije, hermana Celina, ¿y usted qué hace? Dijo, no, pastor, es que en la casa no había nada de comer. Y me tocó irme para Aguachica a comprar comida. Eso sí, ella venía fatigada y así respiraba, ayúdeme, pastor. Y yo le cogí las bolsas y yo me quedé aterrado de ver cómo esta señora, Dios la sanó, de así yendo a los cultos, buscando del Señor. Cómo Dios aplacó esa tormenta así poquito a poquito. Y cuando vine a ver, la señora, la hermana, quedó sana completamente y se fue a testificar a donde ella vivía, que era en Pelaya, los milagros que Dios había hecho. Entonces, cuando a uno se le salen de las manos los proyectos que tenemos, sobre todo, y la salud, no dice hasta aquí llegué, pero recuerda que Jesucristo va contigo en la barca. Las finanzas también, cuando se pierde el empleo, cuando hay una bancarrota, cuando hay una pérdida, uno dice hasta aquí llegué. Pero recuerda que Jesucristo es el que bendice y Él está contigo en tu economía y Él no te va a desamparar. Las relaciones, los matrimonios que se fracturan, tantos problemas que hay en los hogares, uno dice hasta aquí llegué, yo no soy más cristiano, ya se me acabó el hogar. Espera un momento, Jesucristo está contigo en tu hogar. Dale la oportunidad, Él obrará. Cuando los hijos se van, se rebelan y se van de la casa, hombre, uno dice, se me acabó la familia, pero Jesucristo está contigo. Espera un momento. Cuando te traicionan, la traición también es un mar que a uno lo agobia, pero ¿sabes qué? Jesucristo nunca traiciona y está contigo en esa barca. Cuando no sabemos de nuestro futuro, no sabemos qué vendrá mañana, como el caso que está pasando hoy en este mundo, que está en una tormenta de aranceles que se mueven y que la economía y yo no sé qué. Quiero recordarte hoy que Jesucristo está con nosotros en esta barca. Y si Él permitió esto, Él nos ha de ayudar y nos sacará y hará paz y traerá bonanza en el nombre de Jesús. La muerte tal vez es lo más terrible para las personas que no confían en Cristo. Pero yo te invito a que pongas tu esperanza en Jesús, a que confíes en Él y verás que aún si llega la muerte, porque a todos nos ha de llegar si el Señor no ha levantado su iglesia, pero aún en la muerte hallaremos tranquilidad y paz, porque el Señor nos prometió que estaría con nosotros aún más allá de la muerte. Entonces, el miedo entra cuando se pierde el control, pero cuando se pierde el control, ahí es donde aparece Jesús y quiere enseñarte y quiere enseñarnos que Él nunca pierde el control. Amén. Él nunca pierde el control. Nosotros sí, somos limitados, Él no. En Marcos capítulo 8, verso 34. Vamos a mirar Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Buscando aquí en la palabra del Señor. Versículo 34. Vamos a mirar las Sagradas Escrituras. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario, no, perdón, este no es, Marcos 4:38, perdón, Marcos 4:38, aquí está. Aquel día llegó la noche y Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y iba también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se negaban.
Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces mire que Jesús nos dice que él estaba durmiendo en un cabezal. ¿Qué es un cabezal? Era una almohada, un cojín colocado en la parte trasera de la barca, usada por el patrón de la nave para descansar. Entonces, mi Jesús es el dueño de todo y él estaba tranquilo. Lo interesante es que no solo Jesús dormía, sino que estaba cómodo en medio de la tormenta. Mire esto. Él sabía que nada se escapa de su autoridad. O sea, el Señor está tranquilo porque es lo que dice se hace. Él es el que tiene toda autoridad. Mientras tanto, los discípulos estaban en crisis. Mientras tú estás en crisis, Jesús está tranquilo porque Él ve más allá del momento. Él tiene paz porque Él tiene el control. El miedo siempre va a sacar lo peor de nosotros. Mire que en Marcos capítulo 4, verso 38, le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es un reclamo. Ya como diciendo, no, pero Señor, ¿tú qué haces allí durmiendo? Mientras nosotros estamos aquí hundiéndonos. Cuando uno tiene miedo, uno se pone grosero. Los discípulos, dominados por el miedo, se dirigen a Jesús con palabras groseras, casi con reclamo. El miedo puede llevar a dudar del amor de Dios, a hablar mal de Dios, a desesperarnos y a actuar sin fe. Por ejemplo, unos ejemplos bíblicos son en Éxodo capítulo 16, verso 3, el pueblo de Israel, después de que Dios los saca de Egipto y les muestra sus maravillas y les da pan del cielo. Ahora ellos dicen, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Ey, espérate, estabas clamando porque Egipto te tenía esclavizado. Tenían miedo de morir en el desierto de hambre y de sed. Hombre, pero Dios va contigo en el desierto. Tranquilo. En Números, capítulo 14, verso 2, dice, ¿para qué nos trajo Jehová a esta tierra a caer a espada? Miedo a los gigantes de Canaán. Hombre, Jehová está contigo como poderoso gigante. Él es más grande que todos los gigantes. No hay alguien más inmenso que él. Pero el miedo trajo este momento al pueblo de Israel, un miedo que llegó a desconfiar de Dios. Otros dijeron, mejor estábamos en Egipto. En primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 24, todo Israel huía de Goliat por el miedo. Goliat decía que sí, que le dieran un hombre, que yo no sé qué, que yo no sé qué más. Y todo el mundo tenía miedo, pero Dios levantó a uno que no se dejó llevar por la tormenta y venció al gigante. El miedo distorsiona la realidad, apaga la fe y saca lo peor de nuestro interior. Jesús reprende la tormenta, pero primero, antes de reprender la tormenta, Él primero habla al corazón. En medio de la tormenta, estos hombres escucharon una voz que decía, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Cálmate, hombre de poca fe. Jesús primero reprende el miedo y luego reprende el viento. Esto nos enseña que antes de calmar lo que te rodea, Dios quiere calmar lo que llevas dentro. El mar interior no puede hundirte, pero tu miedo sí. Tranquilo, tranquilo. Mira las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, pero mi Padre Celestial siempre les da de comer. No temas, la frase que Jesús más repitió. ¿Sabías que la frase no temas aparece más de 365 veces en la Biblia? Es como si Dios dijera una vez al día, no tengas miedo. Hay un no tengas miedo para cada día del año. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, no tengas miedo. Dios está contigo. Algunos ejemplos de no temas. Lucas 5:10. A Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mucha gente que le tiene miedo a predicar. En estos días que he estado orando
por los amigos en ese short de 1 minuto. Algunos me dicen, pastor, es que me da miedo predicar. Bueno, Dios está contigo. A Pedro también le dio miedo. Y Jesús le dijo, no temas, yo te voy a hacer pescador de hombres. A Jairo, en Lucas 8:50, le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Cuando su hija murió, en medio de la gente que le decía, Jairo, tu hija ya falleció, no moleste más al maestro, ¿cierto? Porque la gente siempre le dice a uno, ya no tienes que, ya no puedes hacer nada, quédate así, todo se acabó. Pero Jesús te dice, no temas, cree. Yo te invito a creer hoy. Cree, solamente cree y ese milagro se hará. En Lucas 12:7, no temas, valéis más que muchos pajarillos. O sea, si Dios sostiene la creación, sostiene los animales, sostiene al gusano, o sea, uno se queda aterrado, sostiene las hormigas, sostiene las abejas, o sea, insectos. Y si Él tiene cuidado de estos animalitos tan chiquitos, hombre, tú eres la creación máxima de Dios. Él te ha de cuidar a ti. Tú vales más que todos ellos. No temas, gloria al Señor. En Lucas 12:32, no temas, manada pequeña, porque de pronto tú eres el único cristiano en el trabajo, o en el colegio, o en la familia. No temas, Dios te dará la victoria. Yo fui el primero en llegar al evangelio en mi familia, y mi familia no les pareció, no les gustó que yo fuera cristiano, y me atacaron, pero comencé a orar por ellos y a hablarles de Cristo, y hoy en día muchos de ellos son cristianos también. En Apocalipsis 1:17 dice, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. Qué palabras más bellas, no temas. No importa que el mundo ahorita esté en un mar de problemas con aranceles y que muchos estén gritando y aullando, no temas que Dios está contigo como poderoso gigante. Si Jesús lo repitió tantas veces, es porque sabe que el miedo es uno de nuestros mayores enemigos. Jesús sigue en la barca, tranquilo. Tú estás en tu tormenta, pero Jesús está contigo. Él sigue en la barca. Tal vez tú no lo sientes porque está en silencio. Está en silencio. Él estaba dormido descansando su cuerpo, pero Él estaba allí con ellos. Incluso sientes que como que no te escucha, como que está durmiendo, pero Él está contigo en la barca. Él no se ha ido, no temas. Isaías capítulo 41, verso 10. Quiero dedicarte este versículo. Guárdalo en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Deja de tratar de controlarlo todo. Deja que Jesús entre en la barca. Confía, confía aunque no entiendas, aunque no veas, pero confía. Vamos a orar en estos momentos. Y quiero pedirte que confíes en el Señor y que no tengas miedo. Maravilloso Dios, bendito Rey de la Gloria. Yo te ruego, Señor Jesús, que nos ayudes a dominar el miedo. Oh Jesús, porque a veces sentimos que las cosas se nos salen de las manos. Pero en este momento te entrego todo el control de mi vida. Aunque la tormenta no se detenga, yo descansaré sabiendo que tú estás en mi barco. Reprende esos vientos internos, Señor, repréndelos. Saca de mí el temor, lléname de fe en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que le des me gusta, a que dejes un comentario. Eso nos ayuda mucho. Dios te bendiga.